é para mitigar as alterações ou é para patrocinar mais poluição? Filhos da puta. Me vinieron como a hablar un poco de la situación que pasaba ahí y que yo, bueno, por supuesto ya conocía porque además mi padre es de ahí y en ese momento como todo esto se conectó. Después, como 2 años y medio, algo así más tarde, ahí yo, a partir de un vídeo que vi de un noticiario, me fui al lugar este y empecé a hablar con la gente para saber cómo poder ayudarlos a partir de un dispositivo audiovisual y no pensando en hacer una película. O sea, como ellos plantearon medio como hacerme, informarme de lo que pasaba en el lugar y yo después, como algún tiempo después, me fui al lugar un poco para intentar ayudarlos y ahí todavía no existía la idea de una película, no sé, ni la voluntad de hacer una película, pero empezamos medio a hacer ponerle un contenido audiovisual para también como hablar un poco de lo que pasa y porque a mí me importa también la región y me parece que es como un absurdo total. Yo ya había tenido experiencias porque trabajé como montajista y también como ayudante de dirección y tenía esa experiencia de acompañar actores y también no actores. O sea, fue como medio interesante en el sentido de cómo escribir los diálogos, compartir el tiempo con la gente, además como adaptar la producción a la vida de la gente también, porque es importante también entender que ellos no están ahí como están trabajando, están viviendo sus vidas y no están ahí totalmente como tienen un tiempo definido para poder rodar una escena. A mí personalmente me parece curioso pensar que de repente un pueblo que vive muy orgánicamente en la montaña puede ser el causante de un cambio climático malo. Más bien pensaría que es al revés, que estamos del otro lado y que el discurso progre, green, ataca de repente a las personas que más orgánicamente y más en paz y en felicidad viven con el campo y la naturaleza. Tiendo a pensar que es al revés, tiendo a pensar que es casi una imposición violenta de la parte de la gente que vive en la ciudad, en las capitales, pensar que la gente que vive rodeado de la naturaleza y nació y muere ahí y sabe cómo leerla y cómo vivirla, están equivocados o están siendo la causa de un desastre climático. Más bien tiendo a pensar que es una mirada sesgada esa es mi opinión. En todo caso, la película, al margen de la cuestión política, que muchas veces en las entrevistas termina tomando toda la atención, habla sobre otras cosas también, habla sobre la vida en comunidad, que es también una ética pensando en la ecología como lo planteabas vos, y también habla del amor por los otros, el amor por la comunidad y ese tipo de vida, no como un imposible, no como una utopía, sino como una cosa bien concreta que ellos la viven así y con suerte los espectadores de la peli también. En relación a la fábula que vos planteás, o más bien a la cuestión de los buenos y malos, tiene una dimensión metalingüística, tiene una dimensión de farsa, de juego con el espectador. Es parte del teatro que las personas que viven en Cobasto Barroso juegan con nosotros y juegan con los espectadores. Hay algo de juego compartido ahí. Até logo não, como se diz. À luta, meu coronel. A mí lo que me parece que es importante es saber desde el principio que el cine no cambia nada, no cambia la vida de la gente y no tiene esa capacidad. Lo que tiene es la capacidad de que nosotros podamos estar acá hablando de la película, compartiendo, no solo con los periodistas, con el público, con otra gente. Eso me parece importante, que es como el cine que hace que se pueda reflexionar sobre lo que se vio y se puedan compartir ideas y discutir las ideas. Eso sí me parece que es importante. O sea, además de eso, después se cambia algo. Yo espero que sí. Yo creo que hay mucha gente ahora, pero no solo por la película, pero por otras cosas, que ya conoce el lugar, que se informó más, que ya entiende que es esta idea del greenwashing, porque hay una idea, como vos hablabas antes, que el litio va
va a salvar todo, es una mentira completa de la industria automóvil. Para sacar 1 kilo de litio, ¿cuánto gastamos de energía? Una cosa muy simple y que es muy fácil de... Por eso te decía que como me parece muy interesante la idea de que la película pueda hacer reflexionar a la gente o buscar informaciones sobre el asunto. Que es como, para producir un auto eléctrico se gasta 30 veces más energía. No es solo lo que se ve, no es solo una primera capa. La película piensa en un montón de otras cosas que quiere decir que no son capaces tampoco, que están medio sumergidas no solo en su discurso, pero en su dispositivo también. Es una película que lucha también para que el cine no termine como experiencia, como tiene ese gesto, como decir que este pueblo nunca se va a extinguir como el cine. Y para mí eso es muy importante, como impone un discurso, impone un dispositivo que también habla de ese amor por el cine que creo que nosotros que seguimos construyendo películas tenemos. Naturalmente, Pablo tiene un vínculo muy cercano con las personas del pueblo, de Cobas. Para mí eran personajes de ficción. Él traía material documental y para mí era, bueno, ¿cómo convertimos estos en personajes? Entonces había un plano de un caballo y Livo, su dueño, acariciándolo en el bosque. Y era cómo hacer para que este caballo, que está un poco retobado, ansioso, eso sea un signo de que hay un malestar acechando. Entonces, bueno, introducir la ficción, ver el potencial de ficción de esas imágenes documentales. Cuando hay una señora secando chorizos y colgándolos, era, y bueno, ¿y cómo hacemos para que esto tenga que ver, como quiere Hitchcock, ¿no? Lo natural de cada lugar, que ponga a trabajar el relato? ¿Cómo hacer para que esto dispare el relato? Bueno, entonces mandan a alguien que venda chorizos, así espían a ver el trabajo de los mineros, cómo es, y mandan a una joven para que a ellos les guste. Entonces, urdir la trama casi de espionaje, casi de género, a partir de los elementos naturales. Y inventar personajes también, pero naturalmente esos personajes se parecen y mucho a las personas que existen, que viven allí. Y lo mismo con el paisaje. Cuando vimos el estreno, yo entendí que efectivamente era una película de tema, era una película documental, no ya la ficción que habíamos imaginado, y que esa ficción en todo caso era ya una parte de lo que ellos ya eran. Y con el paisaje me pasó que sentí que mientras urdíamos esta trama casi de juego, casi de fábula, de los David contra Goliat, el medio era un requiem de un paisaje que se puede desaparecer. Seguramente menos por el cambio climático que por el intento de la humanidad de querer ayudar al cambio climático, es decir, devastando los pueblos hermosos que todavía existen. Pero sí sentía que era un requiem, ¿no? Que en el fondo, atrás de estos personajes que actuaban como podían, que no eran actores, había un paisaje que estaba diciendo, esta es la última vez que me van a ver, capaz. Y eso para mí también es conmovedor. É produzir baterias para os alemães e para os noruegueses andarem de carros elétricos. La película tiene siempre una inspiración no solo en lo que hace la gente de allá, pero también en una herencia muy pesada, ponele, de lo que es el cine portugués. Y esa herencia siempre está conectada con una idea de religión, de cómo cuando no se sabe mucho qué hacer, o como cuando la posibilidad de pensar algo ya se agotó, ¿qué hacemos? ¿Para dónde seguimos? ¿Para dónde vamos? Tiene que ver con la creencia de un pueblo que en un momento de bajón, de tristeza, inaugura la idea que Dios capaz podrá ayudar con algo. No hay nada más hermoso que lo que pasa en el montaje de elementos que fueron filmados no con una voluntad narrativa específica, no para significar de una forma, sino porque sucedían efectivamente, entran en la máquina, en el dispositivo, en la ficción, ¿no? en esa máquina que
empieza a hacer la película y que hace que todo lo que se haya filmado, toda la vida, empieza a tener un sentido que es el que nosotros empezamos a ponerlos a funcionar, y también nos sorprendemos al ver cómo de repente parecía filmado específicamente para ese momento, ¿no? Es algo que es lindo de la peli. Hay un montón de fragmentos de real que Paulo toma y empiezan a organizarse solos, como una especie de célula que se agranda a favor de la voluntad de la película, que es, bueno, estos muchachos que quieren defender lo propio. Sempre fui cumpridora toda a minha vida. Desta vez vamos lutar por aquilo que é nosso. Y espero que puedan disfrutarla y al final estaré ahí para hablar con ustedes y compartir lo que quieren y discutir y bueno, todo lo que es lindo y que viene de una experiencia de estar viendo una película en una sala de cine. Muchas gracias.